Ven, sígueme 2023 para uso individual y familiar. Capítulo 49. Primera a tercera de Juan y Judas. Lección asignada del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2023. Titulado Dios es amor. Al leer las epístolas de Juan y Judas, procure recibir inspiración sobre la manera en que puede mostrar usted su amor por Dios. Anote esas impresiones y póngalas en práctica. Anote sus impresiones a continuación. Cuando Juan y Judas escribieron sus epístolas, ya había doctrina corrompida que había comenzado a llevar a muchos santos a la apostasía. Algunos falsos maestros incluso cuestionaban si Jesucristo realmente se había aparecido en carne. ¿Qué podría hacer un líder de la iglesia en tal situación? El apóstol Juan respondió dando su testimonio personal del Salvador. Él dijo: Hermanos, este es el testimonio que damos de lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Esto se lee en Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 1, hablando acerca de la traducción inspirada del profeta José Smith. Y luego, Juan enseñó sobre el amor de Dios por nosotros y el amor que nosotros debemos tener por Él y por todos sus hijos. Después de todo, Juan fue testigo de ello también. Él había experimentado en persona el amor del Salvador y quería que los santos sintieran ese mismo amor. El testimonio y las enseñanzas de Juan sobre el amor son igual de necesarios hoy en día cuando la fe de Jesucristo se cuestiona y las falsas enseñanzas abundan. Leer las epístolas de Juan puede ayudarnos a afrontar las adversidades actuales con valor, pues en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Como subtítulo: Dios es luz y Dios es amor. Esto es correspondiente a Primera de Juan, así como también Segunda de Juan. Si tuviera que escoger una o dos palabras para describir a Dios, ¿cuáles usaría? En sus epístolas, Juan utilizó las palabras luz y amor. Al leer las primeras dos epístolas de Juan, medite en las experiencias que Juan tuvo con la luz y el amor del Salvador. A continuación se leerá Primera de Juan, capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, que estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él, y que os anunciamos: Dios es luz, y en Él no hay ningunas tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. A continuación se leerá 1 de Juan, capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he conocido, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en el amor de Dios verdaderamente se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Por otro lado, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la verdadera luz ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, niños, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo había de venir, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Os he escrito, no porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Todo aquel que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Por tanto, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que ninguno os enseñe, así como la unción misma os enseña
acerca de todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Así también, como os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando aparezca tengamos confianza y no seamos avergonzados ante él a su venida. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia ha nacido de él. A continuación se leerá Primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y que no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, así como Él es justo. El que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no comete pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se distingue entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os asombréis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene permanentemente vida eterna en él. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano teniendo necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo ha de morar el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto sabremos que somos de la verdad, y tendremos nuestros corazones confiados delante de Él. Porque si nuestro corazón nos condena, mayor es Dios que nuestro corazón, y Él conoce todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos ante Dios. Y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y por esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. A continuación se leerá Primera de Juan, capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino discernid entre los espíritus para saber si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios.
Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que había de venir, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de lo del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Ninguno ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no se ha perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. A continuación se leerá Primera de Juan, capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre.
Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan en uno. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios que Él ha testificado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no sea de muerte, pedirá, y se le dará vida. Digo, a los que cometen un pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se ruegue. Toda maldad es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado por Dios se guarda a sí mismo, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace en la maldad. No obstante, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. A continuación se leerá en 2 de Juan, el capítulo 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará perpetuamente con nosotros, sean con vosotros la gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en la verdad y en el amor. Mucho me he regocijado porque he hallado a algunos de entre tus hijos que andan en la verdad, tal como hemos recibido el mandamiento del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en el amor, como habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido al mundo, quienes no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdamos las cosas que hemos logrado, sino que recibamos el galardón completo. Todo el que se desvía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que escribiros, no he querido comunicarlas
por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea completo. Los hijos de tu hermana elegida te saludan. Amén. A continuación se leerá una serie de versículos del libro de Juan, en donde podremos ver qué enseñanzas aprendió Juan acerca de Jesús. A continuación se leerá Juan, capítulo 3, los versículos del 16 al 17, que dicen lo siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora leeremos en el libro de Juan, en el capítulo 12, los versículos del 35 al 36, así como también el versículo 46, los cuales dicen lo siguiente. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo estará la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se escondió de ellos. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ahora leeremos en el libro de Juan, en el capítulo 15, los versículos del 9 al 14, que dicen lo siguiente. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis las cosas que yo os mando. Ahora leeremos en el libro de Juan, en el capítulo 19, los versículos del 25 al 27, que dicen lo siguiente. Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaban presente, dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ahora medite a continuación. ¿Ve alguna similitud entre las enseñanzas de estos versículos del libro de Juan y lo que enseñó Juan en la primera epístola acerca de la luz y el amor de Dios? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué experiencias personales le han enseñado a usted que Dios es luz y amor? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Esto es correspondiente a 1 de Juan, los capítulos del 2 al 4, así como también en 2 de Juan. Usted también observará que palabras como permanecer y perseverar se repiten a lo largo de las epístolas de Juan. Se le invita a buscar esas palabras, en especial mientras lea 1 de Juan, los capítulos del 2 al 4 y en 2 de Juan.
para así usted pueda detectar qué significa permanecer o perseverar en Dios y en su doctrina. A continuación se releerá 1 de Juan, capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he conocido, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en el amor de Dios verdaderamente se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Por otro lado, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la verdadera luz ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, niños, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo había de venir, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Os he escrito, no porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Todo aquel que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Por tanto, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que ninguno os enseñe, así como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira,
Así también, como os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando aparezca tengamos confianza y no seamos avergonzados ante él a su venida. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia ha nacido de él. A continuación se leerá Primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y que no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, así como Él es justo. El que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no comete pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se distingue entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os asombréis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene permanentemente vida eterna en él. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano teniendo necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo ha de morar el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto sabremos que somos de la verdad, y tendremos nuestros corazones confiados delante de Él. Porque si nuestro corazón nos condena, mayor es Dios que nuestro corazón, y Él conoce todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos ante Dios. Y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en Él. Y por esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. A continuación se leerá Primera de Juan, capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino discernid entre los espíritus para saber si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios.
y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que había de venir, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de lo del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Ninguno ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto, y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no se ha perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. A continuación se leerá Segunda de Juan, capítulo 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará perpetuamente con nosotros, sean con vosotros la gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en la verdad y en el amor. Mucho me he regocijado porque he hallado a algunos de entre tus hijos que andan en la verdad, tal como hemos recibido el mandamiento del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos
según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en el amor, como habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido al mundo, quienes no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdamos las cosas que hemos logrado, sino que recibamos el galardón completo. Todo el que se desvía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que escribiros, no he querido comunicarlas por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea completo. Los hijos de tu hermana elegida te saludan. Amén. Ahora medite. ¿Qué cree que signifique permanecer o perseverar en Dios y en su doctrina? Medite brevemente. A continuación se releerá en 2 de Juan, en el capítulo 1, el versículo 9, donde se menciona: Todo el que se desvía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Medite a continuación. ¿Qué significa para usted que Dios permanezca con usted? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: ¿Puedo llegar a ser semejante a Jesucristo? Esto es correspondiente a 1 de Juan, en el capítulo 2, los versículos del 24 al 29, y en el capítulo 3, los versículos del 1 al 3. ¿La meta de llegar a ser como Jesucristo le parece demasiado elevada? Considere el alentador consejo de Juan, donde él menciona: Hijitos, permaneced en él, para que cuando aparezca tengamos confianza y seamos semejantes a él. A continuación se leerá desde 1 de Juan, capítulo 2, en el versículo 24, hasta 1 de Juan, capítulo 3, el versículo 3. Y mientras se leen estos versículos, busque en ellos aquello que le da confianza y consuelo como discípulo de Jesucristo. A continuación se leerá una serie de versículos del libro de 1 de Juan, y mientras se leen, se le invita a que usted pueda encontrar en esos versículos qué le da confianza y consuelo como discípulo de Jesucristo. A continuación se leerá en 1 de Juan, desde el capítulo 2, en el versículo 24, hasta 1 de Juan, capítulo 3, el versículo 3, los cuales dicen lo siguiente: Por tanto, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que ninguno os enseñe, así como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Así también, como os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él,
para que cuando aparezca tengamos confianza y no seamos avergonzados ante Él a su venida. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia ha nacido de Él. Mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. Ahora medite a continuación. ¿Qué encontró en estos versículos que le da confianza y consuelo como discípulo de Jesucristo? Medite brevemente. Al estudiar las epístolas de Juan, busque otros principios o consejos que puedan ayudarle en sus esfuerzos por llegar a ser más semejante a Cristo. A continuación se leerá en el libro de Moroni, en el capítulo 7, el versículo 48, donde se menciona: Por consiguiente, amados hermanos míos, pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones, que seáis llenos de este amor, que Él ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo, para que lleguéis a ser hijos de Dios, para que cuando Él aparezca seamos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es, para que tengamos esta esperanza, para que seamos purificados, así como Él es puro. Amén. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 88, los versículos del 67 al 68, que dicen lo siguiente: Y si vuestra mira está puesta únicamente en mi gloria, vuestro cuerpo entero será lleno de luz, y no habrá tinieblas en vosotros. Y el cuerpo lleno de luz comprende todas las cosas. Por tanto, santificaos, para que vuestras mentes se enfoquen únicamente en Dios, y vendrán los días en que lo veréis, porque os descubrirá su faz, y será en su propio tiempo y en su propia manera, y de acuerdo con su propia voluntad. También se recomienda estudiar el mensaje Llegar a ser como Él, por el elder Scott D. Whiting, de los 70, mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2020, el cual escucharemos a continuación. Para el estudiante minucioso de la vida y del ministerio de Jesucristo, la admonición del Salvador de ser aún como yo soy resulta desalentadora y en apariencia inalcanzable. Quizás ustedes son como yo, conscientes de sus defectos y fracasos. Sería más cómodo mentalmente caminar por un sendero sin cuestas arriba y con poco crecimiento. Sin duda esta enseñanza es poco realista y exagerada. Racionalizamos, ya que elegimos la comodidad del camino de menor resistencia, quemando así menos calorías de las que necesitamos. ¿Qué pasa si el llegar a ser aún como Él no es algo metafórico, ni siquiera durante nuestra condición mortal? ¿O qué tal si hasta cierto punto alcanzable en esta vida y un prerequisito para entrar en Él de nuevo? ¿Y si aún como yo soy significa con exactitud y precisión lo que quiere decir el Salvador? Entonces, ¿qué? ¿Qué nivel de esfuerzo estaríamos dispuestos a dar para invitar su milagroso poder a nuestra vida con el fin de que cambiemos? El elder Neil A. Maxwell enseñó: al reflexionar sobre el hecho de que Jesús nos mandara a ser como Él, vemos que nuestra circunstancia actual es una en la que no somos necesariamente inicuos, sino que más bien es una en la que somos muy tibios y tenemos muy poco entusiasmo por su causa, que en realidad es también nuestra causa. Alabamos a Jesús, pero rara vez lo emulamos. Un ministro religioso, Charles Sheldon, expresó sentimientos similares de esta manera: nuestro cristianismo ama la facilidad y la comodidad demasiado como para cargar con algo tan áspero y pesado como una cruz.
Todos estamos sujetos al mandato de llegar a ser como Él, tal como Jesucristo llegó a ser como el Padre. Según progresamos, llegamos a ser más completos, íntegros y plenamente desarrollados. Tal enseñanza no se basa en las doctrinas de ninguna religión, sino que proviene del Maestro. Es a través de este lente que se debe vivir la vida, considerar la comunicación con los demás y fomentar las relaciones. No hay otra forma de sanar las heridas de las relaciones quebrantadas o de una sociedad fracturada que la de que cada uno de nosotros emule más al Príncipe de Paz. Pensemos en cómo empezar una búsqueda reflexiva, deliberada e intencional de llegar a ser como Él es, obteniendo los mismos atributos de Jesucristo. Hace unos años, mi esposa y yo estábamos al principio del camino hacia la montaña más alta de Japón, el Monte Fuji. Al comenzar el ascenso, contemplamos la distante cumbre y nos preguntamos si podríamos llegar allí. A medida que progresábamos, la fatiga, los músculos doloridos y los efectos de la altitud se hicieron sentir. Mentalmente, centrarnos en el paso siguiente se convirtió en lo importante. Decíamos, quizás no pueda alcanzar pronto la cumbre, pero ahora mismo puedo dar el siguiente paso. La desalentadora tarea llegó a ser alcanzable, paso a paso. El primer paso en esta senda para llegar a ser como Jesucristo es tener el deseo de conseguirlo. Entender la admonición de ser como Él es bueno, pero esa comprensión tiene que ir acompañada por un anhelo de transformarnos, un paso a la vez, más allá del hombre natural. Para desarrollar ese deseo debemos saber quién es Él, saber algo de su carácter y buscar sus atributos en las Escrituras, los servicios de adoración y otros lugares santos. Al saber más acerca de Él, veremos sus atributos reflejados en los demás. Esto nos animará en nuestra búsqueda, porque si otras personas pueden lograr en cierta medida sus atributos, nosotros también. Si somos honestos con nosotros mismos, la luz de Cristo en nuestro interior nos susurra que hay una distancia entre el lugar donde estamos y el carácter deseado del Salvador. Esa honestidad es vital a fin de progresar para llegar a ser como Él. La honestidad es uno de sus atributos. Aquellos de nosotros que seamos valientes podríamos preguntarle a un familiar, al cónyuge, a un amigo o a un líder espiritual, ¿qué atributo de Jesucristo necesitamos? Y quizás tengamos que agarrarnos para no caernos ante la respuesta. A veces nos vemos con espejos distorsionados que nos hacen ver o bien mucho más gordos o más delgados de lo que somos. Los amigos de confianza y la familia pueden ayudarnos a vernos con más exactitud, pero por muy cariñosos y serviciales que quieran ser, pueden ver las cosas de manera imperfecta. Es importante que le preguntemos a nuestro Padre Celestial qué necesitamos y dónde debemos centrar nuestros esfuerzos. Él tiene una visión perfecta de nosotros y con amor nos mostrará nuestras debilidades. Quizás se den cuenta que necesitan mayor paciencia, caridad, amor, esperanza, diligencia u obediencia. Tuve una experiencia que hizo crecer mi alma cuando un amoroso líder de la iglesia me sugirió que debería mostrar en mayor medida cierto atributo. Con amor, él suprimió cualquier posible tergiversación. Esa noche compartí esta experiencia con mi esposa. Ella fue caritativa y misericordiosa, aunque estuvo de acuerdo con su sugerencia. El Espíritu Santo me confirmó que el consejo de ambos provenía de un amoroso Padre Celestial. Podría ser útil completar con honestidad la actividad de atributos del capítulo 6 de Predicad mi Evangelio. Una vez que hayan realizado una evaluación honesta y decidido comenzar la escalada a la montaña, tendrán que arrepentirse. El presidente Russell M. Nelson enseñó con amor: al escoger arrepentirnos, escogemos cambiar. Permitimos que el Salvador nos transforme en la mejor versión de nosotros. Escogemos crecer espiritualmente y recibir gozo, el gozo de la redención en Él. Al escoger arrepentirnos, escogemos llegar a ser más semejantes a Jesucristo. Llegar a ser como Jesucristo requerirá cambiar el corazón y la mente, nuestro carácter, y el hacerlo solo es posible a través de la gracia salvadora de Jesucristo.
Ahora que han decidido cambiar, arrepentirse y han buscado guía por medio de la oración, han meditado con honestidad y hayan deliberado en consejo con otros, tendrán que seleccionar un atributo que se convertirá en su centro de atención. Deberán comprometerse a realizar un esfuerzo significativo. Estos atributos no resultarán fáciles ni aparecerán de repente, pero mediante su gracia llegarán de forma gradual. Los atributos de Cristo son dones de un amoroso Padre Celestial para bendecirnos y a quienes nos rodean. Los esfuerzos para obtener estos atributos requerirán súplicas sinceras para obtener su ayuda divina. Si buscamos dones para servir mejor a los demás, Él nos bendecirá en nuestros esfuerzos. Perseguir egoístamente un don de Dios terminará en desilusión y frustración. Al centrarse en un atributo necesario, a medida que progresen en la obtención de ese atributo, comenzarán a adherirse a ustedes otros atributos. ¿Cómo puede alguien que se centra profundamente en la caridad no aumentar en amor y en humildad? ¿Cómo puede alguien que se centra en la obediencia no obtener mayor diligencia y esperanza? Sus esfuerzos para obtener un atributo se convierten en la marea que levanta todos los barcos del puerto. Mientras me esfuerzo por llegar a ser como Él, es importante registrar mis experiencias y lo que estoy aprendiendo. Mientras estudio con uno de sus atributos en la mente, las Escrituras se convierten en nuevas al ver ejemplos de este atributo en sus enseñanzas, ministerio y discípulos. Mi vista se centra más en reconocer ese atributo en los demás. He observado a personas maravillosas, tanto dentro como fuera de la iglesia, que tienen atributos que lo emulan a Él. Son ejemplos de cómo esos atributos pueden manifestarse en simples mortales por medio de su gracia. Para ver un progreso tendrán que efectuar un esfuerzo sostenido. Al igual que escalar una montaña requiere preparación, resistencia y perseverancia durante el ascenso. Este viaje requerirá un esfuerzo y sacrificio verdaderos. El verdadero cristianismo en el cual nos esforzamos por ser como nuestro Maestro siempre ha requerido nuestros mejores esfuerzos. Una advertencia. El mandamiento de ser como Él no pretende hacerles sentirse culpables, indignos o no amados. Toda nuestra experiencia mortal se basa en progresar, intentar, fracasar y alcanzar el éxito. Por mucho que mi esposa y yo hayamos deseado poder cerrar los ojos y transportarnos mágicamente a la cumbre, la vida no se trata de eso. Son lo suficientemente buenos y amados, pero eso no significa que aún estén completos. Hay trabajo que efectuar en esta vida y en la venidera. Solo con su ayuda divina progresaremos para llegar a ser como Él. En esta época en que todas las cosas parecen estar en conmoción y el temor está al parecer sobre todo pueblo, el único antídoto, el único remedio es esforzarse en ser como el Salvador, el Redentor de toda la humanidad, la luz del mundo, y buscar a aquel que declaró: "Yo soy el camino". Sé que llegar a ser como Él por medio de su ayuda divina y fuerza es alcanzable paso a paso. Si no fuera así, Él no nos habría dado este mandamiento. Sé que esto es verdad, en parte porque veo atributos de Él en muchos de ustedes. De estas cosas testifico, en el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: ¿Ninguno ha visto jamás a Dios? Esto es correspondiente a 1 de Juan, en el capítulo 4, el versículo 12, donde se menciona: Ninguno ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En la traducción inspirada del profeta José Smith de 1 de Juan, capítulo 4, el versículo 12, se aclara que nadie ha visto jamás a Dios, salvo los que creen. A continuación se leerá en Juan, capítulo 6, el versículo 46, donde se menciona: No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, éste ha visto al Padre. Ahora leeremos en 3 de Juan, en el capítulo 1, el versículo 11, donde se menciona: Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios.
Las Escrituras registran varias ocasiones en las que Dios el Padre se ha manifestado a personas fieles, incluso al propio Juan. A continuación se leerá Apocalipsis, capítulo 4. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y de inmediato estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y uno sentado en él. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi en los tronos a 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono salían relámpagos, y truenos, y voces. Y 7 lámparas de fuego ardían delante del trono, las cuales son los 7 Espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león. Y el segundo ser viviente era semejante a un becerro. Y el tercer ser viviente tenía rostro como de hombre, y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo ni de día ni de noche, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, y el que es, y el que ha de venir. Y cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y alabanza al que está sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive para siempre jamás, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ejemplos de otros santos que llegaron a ver a Dios puede verse en los siguientes versículos que se leerán a continuación. A continuación se leerá en Hechos, capítulo 7, los versículos del 55 al 56, que dicen lo siguiente. Pero Esteban, estando lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahora leeremos en 1 Nefi, en el capítulo 1, el versículo 8, donde se menciona: Y dominado de esta manera por el Espíritu, fue arrebatado en una visión, en la que vio abrirse los cielos, y creyó ver a Dios, sentado en su trono, rodeado de innumerables concursos de ángeles, en actitud de estar cantando y alabando a su Dios. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 76, el versículo 23, donde se menciona: Porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios, y oímos la voz testificar que Él es el unigénito del Padre.
Ahora leeremos en José Smith Historia, en el capítulo 1, los versículos del 16 al 17, que dicen lo siguiente. Mas esforzándome con todo mi aliento, por pedirle a Dios que me librara del poder de este enemigo que se había apoderado de mí, y en el momento en que estaba para hundirme en la desesperación y entregarme a la destrucción, no a una ruina imaginaria, sino al poder de un ser efectivo del mundo invisible, que ejercía una fuerza tan asombrosa como yo nunca había sentido en ningún otro ser. Precisamente, en este momento de tan grande alarma, vi una columna de luz, más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. No bien se apareció, me sentí libre del enemigo que me había sujetado. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me llamó, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro, «Este es mi Hijo amado, escúchalo». Como subtítulo: a medida que ejerzo la fe en Jesucristo y nazco de nuevo, puedo vencer al mundo. Esto es correspondiente a 1 de Juan, capítulo 5. Al leer 1 de Juan, capítulo 5, busque lo que debemos hacer para vencer al mundo y alcanzar la vida eterna. A continuación se leerá 1 de Juan, capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios que Él ha testificado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no sea de muerte, pedirá, y se le dará vida. Digo, a los que cometen un pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se ruegue. Toda maldad es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado por Dios se guarda a sí mismo, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace en la maldad. No obstante,
Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ahora medite a continuación. ¿En qué consistiría vencer al mundo en su vida? Medite brevemente. Es posible que usted haya respuestas y reflexiones a esta pregunta en el mensaje del Elder Andersen titulado Vencer al mundo. Para ello, a continuación, estudiaremos el mensaje Vencer al mundo por el Elder Neil L. Andersen del Quórum de los Dos Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2017, el cual escucharemos a continuación. Hace muchos años, el presidente David O. McKay compartió una hermosa experiencia que tuvo mientras navegaba hacia Samoa. Después de quedarse dormido, en una visión contempló algo infinitamente sublime. Vi en la distancia, dijo él, una bella ciudad blanca, árboles cargados de abundante fruto y flores perfectas por todas partes. Un grupo grande de personas se acercaba a la ciudad. Todos llevaban puestas túnicas blancas. De inmediato, mi atención se enfocó en el líder y, aunque solo distinguía el perfil de sus rasgos, enseguida lo reconocí como mi Salvador. El resplandor de su semblante era glorioso. Lo rodeaba un halo de paz que era divino. El presidente McKay continúa: la ciudad era suya, la ciudad eterna, y la gente que lo seguía iba a morar allí en paz y felicidad perpetuas. El presidente McKay se preguntó: ¿quiénes son? ¿Quiénes son esas personas? Él explica lo que sucedió a continuación. Como si hubiera leído mis pensamientos, el Salvador respondió señalando hacia un semicírculo por encima de ellos, en el cual estaban escritas con oro estas palabras: estos son los que han vencido al mundo, los que ciertamente han nacido de nuevo. Durante décadas he recordado las palabras: estos son los que han vencido al mundo. Las bendiciones que el Señor ha prometido a quienes venzan al mundo son grandiosas. Ellos serán vestidos de vestiduras blancas y nombrados en el libro de la vida. El Señor confesará su nombre delante del Padre y de sus ángeles. Cada uno de ellos tendrá parte en la primera resurrección, recibirá la vida eterna y nunca más saldrá fuera de la presencia de Dios. ¿Es posible vencer al mundo y recibir estas bendiciones? Sí, lo es. Aquellos que vencen al mundo desarrollan un amor integral por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su nacimiento divino, su vida perfecta, su expiación infinita en Getsemaní y Gólgota aseguraron la resurrección de cada uno de nosotros. Mediante nuestro arrepentimiento sincero, únicamente Él es capaz de limpiarnos de nuestros pecados y permitirnos volver a la presencia de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Jesús dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Más tarde agregó: es mi voluntad que venzáis al mundo. Vencer al mundo no es un momento decisivo en la vida, sino toda una vida de momentos que definen la eternidad. Puede comenzar cuando un niño aprende a orar y canta con reverencia: yo trato de ser como Cristo. Continúa a medida que una persona estudia la vida del Salvador en el Nuevo Testamento y medita el poder de la expiación del Salvador en el Libro de Mormón. Orar, arrepentirnos, seguir al Salvador y recibir su gracia nos ayuda a comprender mejor por qué estamos aquí y quiénes debemos llegar a ser.
Alma lo describe de la siguiente manera: en sus corazones también se efectúa un potente cambio y se humillan y ponen su confianza en el Dios verdadero y viviente, siendo fieles hasta el fin. Aquellos que vencen al mundo saben que deberán responder ante su Padre Celestial. El cambiar sinceramente y arrepentirnos de nuestros pecados no nos refrena, sino que nos libera a medida que los pecados que son como la grana, como la nieve. A quienes son del mundo les cuesta asumir su responsabilidad ante Dios, tal como un joven que hizo una fiesta cuando sus padres no están en casa y no piensa en las consecuencias cuando sus padres regresan 24 horas después. Al mundo le interesa más satisfacer el nombre natural que dominarlo. Vencer al mundo no es una visión mundial, sino una batalla personal y privada que requiere un combate mano a mano con nuestros propios enemigos internos. Vencer al mundo significa atesorar el principal mandamiento. Amarás, pues, al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El escritor cristiano C.S. Lewis lo escribió de esta manera: Cristo dice, dame todo. No quiero tanto de tu tiempo, ni tanto de tu dinero, ni tanto de tu trabajo. Te quiero a ti. Vencer al mundo es cumplir nuestras promesas a Dios, nuestro bautismo, nuestros convenios del templo y nuestro juramento de felicidad a nuestra compañera y compañeros eternos. Vencer al mundo nos conduce humildemente a la mesa sacramental cada semana, donde pedimos perdón y prometemos recordarles siempre y guardar sus mandamientos, para que siempre podamos tener su espíritu con nosotros. Nuestro amor por el día de reposo no termina cuando las puertas del salón sacramental se cierran, sino que abre las puertas a un hermoso día de descanso, estudio, oración y ayuda a familiares y otras personas que necesiten nuestra atención. En vez de dar un suspiro de alivio cuando terminan las reuniones de la iglesia, ansiosos por llegar rápido al televisor antes de que comience el partido de fútbol, nuestros pensamientos siguen centrados en el Salvador y en su día santo. El mundo se deja arrastrar incesantemente por un torrente de voces tentadoras y seductoras. Vencer al mundo es confiar en la única voz que advierte, consuela, ilumina y da paz, no como el mundo la da. Vencer al mundo significa enfocarnos en los demás, recordando el segundo mandamiento: el que es mayor entre vosotros será vuestro siervo. La felicidad de nuestro cónyuge es más importante que nuestro propio placer. Ayudar a nuestros hijos a amar a Dios y guardar sus mandamientos es una prioridad absoluta. Compartimos de buena gana nuestras bendiciones materiales mediante el diezmo, las ofrendas de ayuno y el dar a los necesitados. Y mientras nuestra antena espiritual apunta hacia el cielo, el Señor nos guía hacia quienes necesitan nuestra ayuda. El mundo edifica el universo alrededor suyo, proclamando con orgullo: miren cuánto tengo comparado con mi prójimo, miren lo que es mío, miren lo importante que soy. El mundo se irrita fácilmente, es indiferente, es exigente y ama las alabanzas de la multitud, mientras que vencer al mundo produce humildad, empatía, paciencia y compasión por aquellos que son diferentes a nosotros. Vencer al mundo siempre significará que éste ridiculizará algunas de nuestras creencias. El Salvador dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. El presidente Russell M. Nelson dijo esta mañana: los discípulos verdaderos de Jesucristo están dispuestos a ponerse de pie, defender sus principios y ser diferentes a la gente del mundo. Un discípulo de Cristo no se alarma si un comentario sobre su fe no recibe 1000 me gusta,
o siquiera algunos emoticones amigables. Vencer al mundo es preocuparse menos por nuestros vínculos en Internet y más por nuestro vínculo celestial con Dios. El Señor nos da seguridad a medida que damos oídos a la guía de sus amados profetas y apóstoles. El presidente Thomas S. Monson ha dicho: el mundo puede ser un lugar desafiante. Al ir al templo, seremos más capaces de soportar toda prueba y superar cada tentación. Seremos renovados y fortalecidos. Con cada vez más tentaciones, distracciones y distorsiones, el mundo trata de engañar a los fieles para que desechen las profundas experiencias espirituales de su pasado, redefiniéndolas como engaños insensatos. Vencer al mundo es recordar, aun cuando estemos desanimados, los momentos en que hemos sentido el amor y la luz del Salvador. El elder Neil A. Maxwell explicó una de esas experiencias de esta manera: yo había sido bendecido y sabía que Dios sabía que yo sabía que había sido bendecido. Aunque por un momento tal vez nos sintamos olvidados, no olvidamos. Vencer al mundo no significa vivir aislados, protegidos de la injusticia y las dificultades de la vida terrenal. Más bien, amplía la visión más extensa de la fe y nos acerca al Salvador y sus promesas. Aunque la perfección no es completa en esta vida, vencer al mundo mantiene encendida nuestra esperanza de que algún día estaremos delante de nuestro Redentor y veremos su faz con placer, y escucharemos su voz: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. El 28 de diciembre pasado, nuestro querido amigo y estimada autoridad general, el elder Bruce D. Porter, terminó su vida terrenal. Tenía 64 años. Conocí a Bruce cuando éramos alumnos en la Universidad de Brigham Young. Él era uno de los mejores y más inteligentes. Después de recibir un doctorado de la Universidad de Harvard, con énfasis en asuntos rusos, Bruce alcanzó, por medio de su pensamiento y sus publicaciones, un protagonismo que podría haberlo desviado, pero la riqueza y la alabanza del mundo nunca nublaron su vista. Su lealtad era para con su Salvador Jesucristo, su compañera eterna Susan, sus hijos y sus nietos. Bruce nació con un defecto en los riñones. Se sometió a una operación, pero con el tiempo sus riñones siguieron empeorando. Poco después de que Bruce fue llamado como autoridad general en 1995, prestamos servicio junto con nuestras familias en Frankfurt, Alemania, donde su labor se centró en Rusia y Europa Oriental. La vida del elder Porter cambió drásticamente en 1997, cuando el funcionamiento de sus riñones y su salud comenzó a fallar. La familia Porter regresó a Salt Lake City. Durante sus 22 años de servicio en los 70, Bruce fue hospitalizado varias veces y tuvo 10 operaciones. En 2 ocasiones, los médicos le dijeron a Susan que él no sobreviviría a la noche, pero lo hizo. Durante más de 12 años de servicio como autoridad general, Bruce se sometió a diálisis para limpiar la sangre. Durante gran parte de ese tiempo, la diálisis le consumía 5 tardes a la semana, 4 horas cada tratamiento, a fin de que pudiera servir en su llamamiento durante el día y aceptar asignaciones de conferencias los fines de semana. Cuando su salud no mejoró, después de varias bendiciones del sacerdocio, Bruce quedó perplejo, pero sabía en quién confiaba. En 2010, Bruce recibió un riñón de su hijo David. Esta vez su cuerpo no rechazó el trasplante. Fue un milagro que renovó su salud y con el tiempo permitió que él y Susan regresaran a su amada Rusia como parte de la presidencia de área. El 26 de diciembre de 2016, después de luchar contra continuas infecciones en un hospital de Salt Lake City, le pidió a los médicos que abandonaran el cuarto. Bruce le dijo a Susan:
que él sabía por el Espíritu que no había nada que los médicos pudieran hacer para salvarle la vida. Él sabía que el Padre Celestial lo llevaría a casa. Estaba lleno de paz. El 28 de diciembre, Bruce regresó a su casa. Unas horas después, rodeado por sus seres queridos, regresó tranquilamente a su hogar celestial. Hace años, Bruce Porter escribió estas palabras a sus hijos: el testimonio que poseo de la realidad y el amor de Jesucristo ha sido la brújula de mi vida. Es un testimonio puro y ardiente del Espíritu de que Él vive, que Él es mi Redentor y amigo en cada momento de necesidad. Nuestro desafío es llegar a conocer al Salvador y, mediante la fe en Él, vencer las pruebas y tentaciones de este mundo. Seamos fieles y verídicos y confiemos en Él. Bruce Douglas Porter venció al mundo. Ruego que cada uno de nosotros se esfuerce un poco más por vencer al mundo, sin justificar las ofensas graves, pero sí siendo paciente con los pequeños errores y caídas, apresurando el paso con fervor y ayudando a los demás con generosidad. Al confiar más plenamente en el Salvador, les prometo las bendiciones de más paz en esta vida y una mayor seguridad de su destino divino. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: Edificaos sobre vuestra santísima fe. Esto es correspondiente a Judas, capítulo 1. Al leerse los siguientes versículos de Judas, capítulo 1, busque qué se enseña en esos versículos acerca de aquellos que luchan contra Dios y su obra. A continuación se leerá Judas, capítulo 1, los versículos del 10 al 19, que dicen lo siguiente: Pero estos maldicen las cosas que no conocen, y en las cosas que por naturaleza conocen, como animales irracionales, se corrompen. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son manchas en vuestros convites fraternales, cuando festejan juntamente con vosotros, apacentándose a sí mismos sin temor alguno. Nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman sus mismas vergüenzas. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las nieblas. Estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, el Señor viene con sus muchos millares de santos, para hacer juicio contra todos, y para reprender a todos los impíos de entre ellos, tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y tocante a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla con arrogancia, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en los postreros tiempos habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Ahora medite. ¿Qué aprende usted en esos versículos que acabamos de leer acerca de aquellos que luchan contra Dios y su obra? Medite brevemente.
Ahora leeremos en Primera de Judas, en el capítulo 1, los versículos del 20 al 25, que dicen lo siguiente. Pero vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, y tened compasión de los que dudan, pero haced salvos a otros por temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa que se ha contaminado por su carne, a aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros irreprensibles delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sean la gloria y la majestad, el dominio y la potestad, ahora y por todos los siglos. Amén. Ahora medite. ¿Qué aprende usted de estos versículos en cuanto a cómo mantener firme su fe en Jesucristo? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven Sígueme 2023 para uso individual y familiar. Capítulo 49. Primera a tercera de Juan y Judas. Lección asignada del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2023, titulado Dios es amor.